Pastor Alonso Trevier Jones. Camino consagrado a la perfección cristiana. Capítulo 6. Hecho de mujer. ¿De qué forma fue Cristo hecho carne? ¿Cómo vino a participar de la naturaleza humana? Exactamente de la misma manera en que venimos a hacerlo cada uno de nosotros, los hijos de los hombres, ya que está escrito: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. También de lo mismo significa de la misma manera, del mismo modo, igualmente. Así, participó de la misma carne y sangre que tienen los hombres, de la misma manera en que los hombres participan de ellas. Y esa manera es mediante el nacimiento. Así es como él participó de lo mismo. En armonía con lo anterior leemos que Dios envió su Hijo, hecho de mujer, habiendo sido hecho de mujer en este mundo. Ahora, ¿por qué debía ser hecho de mujer? Fue hecho de mujer a fin de descender hasta lo último, hasta el último rincón de la naturaleza humana en su pecar. Para conseguir eso, debía ser hecho de mujer, dado que fue la mujer, y no el hombre, quien cayó primero, y originalmente en la transgresión, Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. Si hubiese sido hecho simplemente de la descendencia del hombre, no habría alcanzado la plena profundidad del pecado, ya que la mujer pecó, y el pecado estaba ya en el mundo antes que el varón pecara. Cristo fue, pues, hecho de mujer, con el fin de poder enfrentar el gran mundo de pecado desde el mismo punto de su entrada en él. Si hubiese sido hecho de otra cosa que no fuese de mujer, habría quedado en el camino, lo que había significado en realidad la total imposibilidad de redimir del pecado a los hombres. Sería la simiente de la mujer quien heriría la cabeza de la serpiente, y es solamente en tanto que simiente de la mujer, y en tanto hecho de mujer, cómo podría enfrentar a la serpiente en su propio terreno, precisamente allí donde entró el pecado en este mundo. Fue la mujer en este mundo quien se implicó primeramente en transgresión. Fue a través de ella como entró originalmente el pecado. Aquel que sería el Redentor debía ir hasta antes del varón a encontrar el pecado que estuvo en el mundo antes que el varón pecara. Es por eso que Cristo, quien vino para redimir, fue hecho de mujer. Siendo hecho de mujer, pudo trazar el pecado hasta los orígenes de su mismo punto de entrada en el mundo a través de la mujer. Y así, para venir al encuentro del pecado en el mundo y erradicarlo hasta exterminar el último vestigio de él. Es de lógica que debiese compartir
la naturaleza humana, tal como es esta desde la entrada del pecado. De no haber sido así, no habría habido ninguna razón por la que debiera ser hecho de mujer, si no fuera para venir en el más estrecho contacto con el pecado, tal como éste está en el mundo, tal como está en la naturaleza humana. Si hubiese tenido que separarse en el más mínimo grado de él, tal como lo encontramos en la naturaleza humana, entonces no habría necesitado ser hecho de mujer. Pero dado que fue hecho de mujer, no de varón, dado que fue hecho de aquella por quien el pecado entró en el mundo en su mismo origen, y no del varón, quien entró en el pecado después de que éste hubiera entrado ya en el mundo. En esto se demuestra, más allá de todo, posible duda que entre Cristo y el pecado en este mundo, y entre Cristo y la naturaleza humana, tal como está bajo el pecado en el mundo. No hay ningún tipo de separación, ni en el más mínimo grado. Fue hecho carne, fue hecho pecado, fue hecho carne tal como es la carne, precisamente tal como es la carne en este mundo, y fue hecho pecado, precisamente tal como es en el mundo. Y todo eso fue necesario con el fin de redimir a la humanidad perdida, separarse en lo más mínimo, en el sentido que fuese, de la naturaleza de aquellos a quienes vino a redimir, habría significado el completo fracaso. Así, en cuanto fue hecho bajo la ley, porque bajo la ley están los que vino a redimir, y en cuanto fue hecho maldición, ya que bajo la maldición están quienes vino a redimir, y en cuanto fue hecho pecado, porque los que vino a redimir son pecadores, vendidos a sujeción del pecado. Precisamente así debía ser hecho carne, y de la misma carne y sangre, porque son carne y sangre aquellos a quienes vino a redimir. Y debía ser hecho de mujer, porque el pecado estuvo en el mundo al principio, por y en la mujer. Por consiguiente, es cierto, sin ningún tipo de excepción, que debía ser en todo semejante a los hermanos. Si no hubiese sido hecho en la misma carne que aquellos a quienes vino a redimir, entonces no sirve absolutamente de nada el que se hiciese carne, más aún, puesto que la única carne que hay en este vasto mundo que vino a redimir es esta pobre, pecaminosa y perdida carne humana que posee todo hombre. Si esa no es la carne de la que Él fue hecho, entonces Él no vino realmente jamás al mundo, que necesita ser redimido. Si vino en una naturaleza humana diferente a la que existe realmente en este mundo, entonces, a pesar de haber venido para todo fin práctico de alcanzar y auxiliar al hombre, estuvo tan lejos de él como si nunca hubiera venido. De haber sido así, hubiera estado tan lejos en su naturaleza humana, y habría sido tan de otro mundo como si nunca hubiera venido al nuestro. No hay ninguna duda de que Cristo, en su nacimiento, participó de la naturaleza de María, la mujer, de la cual fue hecho. Pero la mente carnal se resiste a admitir que Dios, en la perfección de su santidad, accediese a venir hasta la humanidad, allí donde ésta está, en su pecaminosidad. Por lo tanto, se han hecho esfuerzos para escapar a las consecuencias de esta gloriosa verdad
que implica el desprendimiento del yo, inventando una teoría según la cual la naturaleza de la Virgen María sería diferente a la del resto de la humanidad, que su carne no sería exactamente tal como la que es en común a toda la humanidad. Esa invención pretende que por cierto extraño proceso, María fue hecha diferente al resto de los seres humanos, con el particular propósito de que Cristo pudiera nacer de ella de la forma en que convenía. Tal invento culminó en lo que se conoce como el dogma católico de la Inmaculada Concepción. Muchos protestantes, si no la gran mayoría de ellos, junto a otros no católicos, creen que la Inmaculada Concepción se refiere a la concepción de Jesús por parte de la Virgen María. Es un craso error. No se refiere en absoluto a la concepción de Cristo por María, sino a la concepción de la propia María por parte de la madre de ella. La doctrina oficial e infalible de la Inmaculada Concepción, tal como la define solemnemente como artículo de fe el Papa Pío IX, hablando ex cátedra el 8 de diciembre de 1854, es como sigue: por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los benditos apóstoles Pedro y Pablo, y por nuestra propia autoridad declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la muy bendita Virgen María, en el primer instante de su concepción, por una gracia y privilegios especiales de Dios Todopoderoso, a la vista de los méritos de Jesús, el Salvador de la humanidad, fue preservada libre de toda mancha de pecado original. Es una doctrina que ha sido revelada por Dios, por lo tanto, debe ser sólida y firmemente creída por todos los fieles. Por lo tanto, si alguien pretendiera, cosa que Dios impida, pensar en su corazón de forma diferente a la que hemos definido, sepa y entienda que su propio juicio lo condena, que su fe naufragó y que ha caído de la unidad de la Iglesia. Escritores católicos definen ese concepto en los siguientes términos. El antiguo escrito de Nativitate Christi, encontrado en las obras de San Cipriano, dice: siendo que María era muy diferente a la del resto del género humano, le fue comunicada la naturaleza humana, pero no el pecado. Teodoro, patriarca de Jerusalén, dijo en el segundo concilio de Niza que María es verdaderamente la Madre de Dios y virgen antes y después del parto, y fue creada en una condición más sublime y gloriosa que toda otra naturaleza, sea esta intelectual o corporal. Eso sitúa claramente la naturaleza de María más allá de toda posible semejanza o relación con el género humano o la naturaleza humana, tal como ésta es. Teniendo lo anterior claramente presente, sigamos esa invención en su paso siguiente. Será en las palabras del cardenal Gibbons. Afirmamos que la segunda persona de la bendita Trinidad, el Verbo de Dios, quien es en su naturaleza divina, desde la eternidad, engendrado del Padre y consubstancial con Él, venido el cumplimiento del tiempo, fue nuevamente engendrado al nacer de la Virgen, tomando de esa forma para sí, de la matriz materna, una naturaleza humana de la misma sustancia que la de ella.
En la medida en que el sublime misterio de la encarnación puede ser reflejado por el orden natural, la bienaventurada Virgen María, bajo la invención del Espíritu Santo, comunicando a la segunda persona de la Trinidad, tal como hace toda madre, una verdadera naturaleza de la misma sustancia que la suya propia, es real y verdaderamente su madre. Relacionemos ahora ambas cosas. En primer lugar, vemos la naturaleza de María definida como siendo no sólo muy diferente a la del resto del género humano, sino más sublime y gloriosa que toda otra naturaleza, situándola así infinitamente más allá de toda semejanza o relación con el género humano, tal como realmente somos. En segundo lugar, se describe a Jesús tomando de María una naturaleza humana de la misma sustancia que ella. Según esa teoría, se deduce como que 2 y 2 suman 4, que en su naturaleza humana, el Señor Jesús es muy diferente del resto de la humanidad. Verdaderamente su naturaleza no es la humana en absoluto. Tal es la doctrina católica romana sobre la naturaleza humana de Cristo. Consiste simplemente en que esa naturaleza no es de ninguna manera la naturaleza humana, sino la divina, más sublime y gloriosa que toda otra naturaleza. Consiste en que en su naturaleza humana, Cristo estuvo hasta tal punto separado del género humano como para ser totalmente diferente del resto de la humanidad. Que la suya fue una naturaleza en la cual no pudo tener ninguna clase de identificación de sentimientos con los hombres. Pero esa no es la fe de Jesús. La fe de Jesús es, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. La fe de Jesús es que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. La fe de Jesús es que debía ser en todo semejante a los hermanos. La fe de Jesús es que Él mismo tomó nuestras enfermedades y que se puede compadecer de nuestras flaquezas. Habiendo sido tentado en todo los respectos de igual forma en que lo somos nosotros. Si no hubiese sido como nosotros, no habría podido ser tentado como lo somos nosotros. Pero Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, por lo tanto fue en todo semejante a nosotros. En las citas que hemos dado en este capítulo sobre la fe católica, hemos presentado la postura de Roma a propósito de la naturaleza de Cristo y de María. En el segundo capítulo de Hebreos y pasajes similares, en las Escrituras, vemos reflejada la fe de Jesús al respecto de su naturaleza humana. Y en este estudio nos hemos esforzado por exponerla de la forma en que la Biblia la presenta. La fe de Roma en relación con la naturaleza de Cristo y de María, y también de nuestra naturaleza, parte de esa noción de la mente natural, según la cual Dios es demasiado puro y santo como para morar con nosotros y en nosotros, en nuestra naturaleza humana pecaminosa. Tan pecaminosos como somos, estamos demasiado distantes de Él, en su pureza y santidad, demasiado distantes como para que Él
pueda venir a nosotros tal como somos. La verdadera fe de Jesús consiste en que, alejados de Dios, como estamos en nuestra pecaminosidad, en nuestra naturaleza humana que Él tomó, vino a nosotros justamente allí donde estamos, que infinitamente puro y santo como es Él, y pecaminosos, degradados y perdidos como estamos nosotros, Dios en Cristo, a través de su Espíritu Santo, quiere voluntariamente morar con nosotros y en nosotros para salvarnos, para purificarnos y para hacernos santos. La fe de Roma es que debemos necesariamente ser puros y santos a fin de que Dios pueda morar en nosotros. La fe de Jesús es que Dios debe necesariamente morar con nosotros y en nosotros a fin de que podamos ser puros y santos.